Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión 329 del Club de Lecturas. Y hoy una sesión muy especial porque empezamos el programa 2025, que es un programa en el que estamos divididos en bloques temáticos. Y el primer bloque en el que comenzamos es el de filosofía contemporánea, con la moderación de Nazarena Galantini, que es licenciada en filosofía por la Universidad de Rosario y que está conectada desde Buenos Aires y que ha programado 12 sesiones, una al mes, con diferentes temáticas. La primera de ellas, Aesthetic, la moda como hecho social, con un libro como referencia, que es un clásico, que es Filosofía de la moda de George Simmel. Y yo me pregunto si el recurso a la palabra inglesa aesthetic también es una moda, seguramente. Pero bueno, es verdad que siempre Ujú. estamos haciendo esto, ¿no? De meter alguna palabra en inglés. Eh, pues antes de empezar y darte la palabra, Nazarena, pues hacemos una breve ronda de presentaciones diciendo vuestro nombre y desde dónde os conectáis. Lo hacemos rápido para conocernos y ya empezamos la sesión. Comenzamos por Federico. Federico López, colombiano, desde Orlando, Florida. Gracias. Gracias. Pepe Seguí. José Seguí, arquitecto desde Málaga, en España. Gracias. Sara Noriega. Sí, Sara Noriega desde Lima, Perú. Bolivia. Fantástico. Gracias. Virginia, estás en mute. Mute. Sí, Estás en mute. Bueno, sí, Estoy en Galapagar, en la Comunidad de Madrid, en España. gracias. Miguel Ángel Muñoz Cortés. ya, a las 8:30. Me llamo Miguel Ángel Muñoz Cortés y soy de Granada, España. Muy bien, gracias. Ainhoa Armenta Martínez. Sí, no hay, soy de Cádiz, de España Bueno, también. Fantástico, bienvenida. sí, bueno, Paco, ella tiene que hacer cosas hoy de André, ¿a qué hora a está ver, eso? hay alguien que tiene un Entonces, micrófono abierto, si lo podéis cerrar, por Elías. favor. Vale, estábamos en Paco, que está con el... Ahora, Perdonad, pero no logro hacer que se vea mi imagen. vale. Soy Paco Romero y estoy hablando con vosotros desde Molina de Segura, Murcia, España. Fantástico, Paco, gracias. Belén Sotillos. Es mi primera participación y vengo desde Sevilla, España. Perdón, ¿desde dónde dijiste? Sevilla, Ah, Sevilla, muy bien. España. Bienvenida, bienvenida. Alfredo Geoffroy, nuestro psicólogo de cabecera del grupo. Hola, ¿cómo están? Alfredo Froa desde Laja, Chile. Gracias. Vicky Toscano. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes para algunos. Mi nombre es Vicky Toscano y estoy en Guadalajara, en México. Fantástico. MSA, que es una especie de nombre abstracto. No sé si es la IA conectada. Estás en mute. Hola, soy Margarita desde Lisboa, que hace mucho que Fantástico, no conectaba. fantástico, muy bueno. Me alegro, bienvenida. Pablo Perello. Hola, muy buenas. Soy Pablo Perello desde la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina, y es mi primera vez aquí. Un gusto saludarlos. Fantástico, bienvenido. María Elena Castro. Hola, soy de acá de Chile. Ya me iba conectado otras veces. Fantástico, bienvenida. Coyo. ¿Qué tal a todos? Yo soy Coyo, soy argentino, pero viviendo en Düsseldorf, Alemania. Fantástico. Elías. Estás en mute ahora. Desde Costa Rica. Fantástico, bienvenido, Elías. Gracias. Juana. Buenos días, mi nombre es Juana Guadalupe Fernández, yo soy del Estado de México. Genial, bienvenida. Y Fabio Gómez. Buenas tardes, aquí andamos en Tamaulipas.
Fantástico, bienvenido. Pues ya estamos todos y te doy la palabra, Nazarena, todo tuyo. Bien, bueno, gracias a todos por participar, por estar. Bueno, lo primero que hay que decir del libro de Simmel, Filosofía de la Moda, efectivamente, bueno, el título tiene que ver un poco con poner en debate, o creo que la intencionalidad del libro, o de este encuentro también en realidad, es poner un poco en debate esta idea común de que la moda es algo meramente superficial. Justamente el libro lo que hace es mostrarnos otro aspecto de qué es la moda. Es un libro que fue escrito en 1905, o sea que tiene más de 100 años, pero fue, como dice el propio Simmel, el primer libro que habla de la moda en tanto su forma y no su contenido. Esto quiere decir que es el primer libro, o por lo menos que conozcamos, ¿no? O como con más trascendencia, que no habla de la moda en tanto, bueno, el traje, las tendencias y demás, ese sería el contenido, sino en cuanto a la forma. Simmel lo que pretende hacer es analizar qué es la moda o qué expresa la moda socialmente. Por eso, bueno, es importante, digamos, tener eso como norte, tener eso en cuenta. Hay el libro es bastante corto, está dividido como en pequeñas secciones, por eso yo también en el resumen que estaba circulando, hay varias preguntas que están condensadas, como no vamos a llegar a profundizar en todas, vamos a seleccionar algunas, pero bueno, está condensado como un poco estos pequeños capítulos que tienen libros o pequeños apartados. Las preguntas intentan como compactar un poco algunos de esos apartados, así como en grupos según los temas. Lo primero que obviamente dice Simmel en este libro es, la primera idea que se expresa en La vida como dualidad, que es el primero de estos apartados, es que la vida es percibida, dice, como un conjunto de fuerzas que se limitan entre sí, o sea, que limitan expresiones entre sí. La vida en general, no hablando de la moda en particular, sino la vida en general es concebida por Simmel, por también la tradición filosófica del autor, como un conjunto de fuerzas antagónicas que se van disputando y limitando entre sí su capacidad expresiva o su poder de expresión. Bueno, a mí esto me hace acordar un poco a la filosofía antigua. Yo, como vengo del lado de la filosofía, me hace acordar un poco a los filósofos antiguos como Anaximandro, Heráclito, cuando decían que las fuerzas vitales se daban como justicia y se limitaban en su accionar. Esto hace para Simmel que la vida tenga un halo de misterio, o esta es la explicación, ¿no? Por el cual la vida tiene ese halo de misterio, porque es una fuerza que nunca termina de expresarse. Es decir, en esta lucha de fuerzas, que son las fuerzas de la vida, nunca termina de expresarse en su totalidad la vida como tal. Esta cosmovisión que tiene Simmel es importante para entender qué es la moda para él, evidentemente, porque es ese juego, y ya desde el primer apartado él nos deja entrever esta idea, ¿no? Es un juego entre por lo menos dos potencias, la potencia individual y la potencia colectiva, la expresión particular y original, y las expresiones o la condensación de realidades sociales un poco más amplias o externas al individuo. Y estas fuerzas, digamos, ¿no? La vida como dualidad, que se expresa en este apartado de la vida como dualidad, bueno, él va a decir que en la moda es una expresión, la moda es uno de los sitios en los cuales podemos ver estas manifestaciones de fuerzas duales que para él son la vida.
También la tendencia de la moda, en el segundo apartado, moda e imitación. Dijimos que si la vida es una dualidad, una lucha entre las tendencias individualistas y colectivistas, que además ya en este primer capítulo él va a decir que estas tendencias individualistas y colectivistas tienen hasta incluso su expresión política en el socialismo y el liberalismo, por decirlo rápidamente, ¿no? En moda de imitación nos va a hablar de esta misma dualidad, de esta lucha de fuerzas duales, pero en cuanto al individuo. O sea, una primera distinción que hace Simmel es fuerzas individuales y fuerzas colectivas luchando por expresarse. Dentro de lo que es la moda como imitación, o la moda en sí, o el primer intento de definir qué es la moda, él va a decir que hay también una lucha de dos fuerzas, una tensión entre la necesidad de imitación y de pertenencia a un grupo social, y al mismo tiempo la moda como se supone, ¿no? Como tendencia, ahora sí podríamos decir esta palabra, o como aesthetic, porque esta palabra que hoy está muy de moda, que es la palabra aesthetic, que es para decir es algo muy estético, es como es algo que está en tendencia. Bueno, la moda, además de ser imitación, de ser imitativa para demostrar pertenencia a un grupo social, también busca ser original. También el individuo que se entrega a la moda, ¿no? O que está de moda, podríamos decir, es un individuo que de alguna manera se viste de una manera original. Por lo menos esta es una primera aproximación. Entonces, en esta parte, en este capítulo, estos dos principios va a decir de la necesidad de imitación inherente a la psiquis humana y al mismo tiempo de diferenciación por esta idea de ser original, de no parecerse a la muchedumbre. Es una disputa también entre las fuerzas del cambio y las fuerzas, digamos, de la permanencia, entre lo que pelea por permanecer y aquello que quiere cambiar en el individuo. La moda, va a decir, logra su cometido al mismo tiempo. La moda logra su cometido cuando logra instalarse como moda, es decir, como lo que todos usamos, podríamos decirlo, ¿no? O sea, como tendencia a la cual todos estamos siguiendo, logra su cometido, pero quiere al mismo tiempo distinguirse rápidamente, y por eso seguramente lo vamos a ver más adelante, el contenido social y clasista de la moda, pero esta lucha por instalarse, pero al mismo tiempo distinguirse, hace que la moda vaya cambiando. Una vez que logra su cometido, rápidamente la moda busca otras formas de expresarse, y por eso es tan difícil de abarcar en sentido metafísico, ¿no? O sea, todos podemos ir vestidos a la moda, pero es difícil de abarcar en sentido metafísico, porque es justamente como es esta lucha de fuerzas que se están ajusticiando de manera permanente. Siempre hay algo que no termina de expresarse del todo. Y la arbitrariedad de la moda, que es el tercer apartado, para que pasemos un poco a algunas de las preguntas. La arbitrariedad de la moda habla de esto, ¿no? De que Simmel va a decir que la moda es un engendro, que lo único que busca es satisfacer necesidad, lo único, entre comillas, o sea, no es poco al mismo tiempo. Lo que busca la moda es satisfacer necesidades psicológicas inexplicables o difícilmente explicables, porque la moda no es algo que se explique por su utilidad, porque si no, no tendrían sentido un montón de elementos de moda, ahí hablando específicamente de la indumentaria, ¿no? No tendrían sentido si fuera por la mera utilidad que se explican algunos elementos de la moda. Entonces la moda es algo más bien caprichoso, va a decir Simmel, o arbitrario,
y que es un engendro. Esta palabra me resuena mucho porque tiene que ver con esto, ¿no? Como algo que no está previamente pensado y diagramado, sino más bien como algo que surge de distintas necesidades o de distintas pulsiones que busca satisfacer estas necesidades psicológicas de expresarse, pero al mismo tiempo diferenciarse, de ser original, pero al mismo tiempo pertenecer a un todo social, porque somos sobre todo animales gregarios. Entonces él va a decir, cito textualmente, dice, la relación entre este carácter abstracto de la moda, esa ausencia de motivación concreta, es decir, de utilidad, y la organización social objetiva se manifiesta en la indiferencia de la moda en cuanto forma general de ciertos productos frente a toda satisfacción determinada de estos y en su entrega progresiva a estructuras económicas de producción social. Es decir, la moda como esta fuerza expresiva que no tiene un porqué muy definido, sino que es la motivación es la pura necesidad de expresión y es necesidades psicológicas y sociales de expresión, y al mismo tiempo encuadradas y determinadas justamente bajo estructuras sociales y económicas de producción que son las que de alguna manera están diciendo, o sea, la moda como un comercio, un negocio, ¿no? Entonces también bajo estas estructuras económicas o comerciales, también la moda está siguiendo ciertos patrones, o sea, es una forma de expresión, pero también en un encuadre económico y social determinado. Entonces ahí una de las preguntas que, tomando en cuenta esto, un poco las preguntas que tenía ganas de que charlemos, es si es posible superar la dualidad inherente a la moda entre permanencia y cambio, individualismo, colectivismo, alguna de estas que dijimos antes, o estas tensiones son esenciales para nuestra existencia y comprensión del mundo. Es una de las primeras preguntas, es decir, la puedo traducir a otra pregunta dicha de manera un poco más sencilla, que puede ser si hay posibilidades de que la moda supere a esa dualidad o es inherente a cualquier forma de expresión humana, digamos, mostrarse justamente como una lucha de tensiones, es decir, bueno, eso. Perfecto. Quien quiera opinar puede levantar la mano analógica o la digital. La digital está en reacciones. Si le dais abajo a donde dice reacciones y dice levantar la mano o raise hand. ¿Quién se anima? Chantal. Hola, sí, disculpa que permítame un momento, voy a cerrar la puerta. Permítame, ¿eh? Bien. Le tenemos un poquito de miedo a la filosofía. Sí. Exacto, Perdón, exacto. sí, no, es que están en la otra habitación y estaba El el ruido. sonido muy alto. Bueno, me llamo Chantal, perdona. Sale Alba porque estoy en el ordenador de mi hija, entonces me acabo de dar cuenta que pone Alba, pero bueno, soy Chantal. Pues mira, justamente con respecto a esta pregunta, yo es algo que desde el inicio que leí, de que leí este, este pequeño libro, pues lo tenía muy claro. No, no, yo creo que es necesario que coexistan. O sea, y no solamente, quizá puedes hablar de moda a nivel vestimenta, que dices, bueno, ok, a nivel vestimenta, pero yo creo que la moda, como palabra moda, no sé si, yo creo que yo lo extendería a todo, ¿no? Hoy en día al interiorismo, a la nueva tecnología, bueno, que ya no nueva tecnología, a la tecnología. Si al final tú le das la espalda a estos avances, también es una manera o sea, hay un límite, no sé si me explico, dentro de este individualismo que sí debemos de tener, es verdad que no te puedes sumar a todas las tendencias, ni considero que sea psicológicamente o mentalmente saludable, pero sí necesitas estar también
de la mano, porque al final es una manera de quedarte caduco. O sea, yo, por ejemplo, yo lo estoy pensando desde el lado tecnológico. Por ejemplo, yo este ordenador, así de claro, este ordenador tiene un software que yo ya no puedo, yo como diseñadora, ya no puedo. He estado intentando tirar de los ordenadores sin estar comprando nuevos, ¿sabes? Estar aguantando, hasta que hay un punto que me sobrepasa. Entonces, me sobrepasa la tecnología y ahora necesito comprar o ya ni siquiera me soporta una última versión. Con la moda es verdad que es diferente, con lo que es la vestimenta, pero por ejemplo, si me voy a temas de arte, pues pasa igual. O sea, yo puedo ser un artista que plástico, me refiero a un artista plástico, que yo puedo, o sea, también el arte sigue una tendencia, pero la tendencia, un artista son unos años y puede estar fiel a su tendencia dentro de ese individualismo, pero el mundo va cambiando. Y entonces va a llegar un punto en que mi arte ya no esté a la par de las nuevas generaciones, porque también hay una evolución. Entonces, para mí sí que tiene que existir esa dualidad. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias, Chantal. Simplemente hago como somos muchísimos, voy a proponer que las intervenciones no superen un minuto, ¿vale? Vamos a calcularlo mentalmente. Perfecto, gracias. Pero no lo digo por ti, lo digo en general. Me has dado la idea. Vicky, Eh, ¿Me escuchan? sí, perfecto. Sí, es que se tardó mucho en quitar el mute. Pues sí, creo que leyendo, por ejemplo, si estuviéramos en el tiempo de George Simmel y como yo que no había leído mucho acerca de moda, ni mucho menos de filosofía de la moda, porque es un tema que no, la verdad no domino ni me interesa tanto. Si estuviera en la época de Simmel y hubiera leído, mi respuesta sería, no, pues es una dualidad y está muy claro que es una dualidad y no se puede escapar a ella porque o perteneces o quieres diferenciarte y al quererte diferenciar, pues al mismo tiempo perteneces a otra cosa de la que te quieres diferenciar. Pero estando en esta época y han pasado tantas cosas en un siglo, más de un siglo desde que sí me le escribió esto, que la moda ya es otra cosa, o sea, la moda tiene mil aristas ahora, la moda puede ser una manera de expresarse, de expresar una postura política, puede ser una manera de protestar, aunque Simmel también dice que la antimoda no escapa a la moda, pero creo que puede tener muchísimas vertientes o muchísimas maneras de analizar. Por ejemplo, dice que las pulsiones, a lo mejor va a salir en otra pregunta, pero lo digo brevemente, que las pulsiones o los aspectos psicológicos de la moda son inexplicables. A mí no me lo parecen tanto, ni menos en estos tiempos. Gracias. Gracias, Vicky. Miguel Ángel. Yo antes de leer cine pensaba lo normal, que la moda era un comercio que vendía para vender ropa y punto. Cine me ha hecho reflexionar y me ha hecho pensar en la moda desde un punto de vista filosófico y reflexionista, y creo que sí, que es necesaria una identificación social, que es natural, que es pertenecer a un grupo de clase que uno desee vivir. Hay muchas clases de moda. No podemos pensar en una moda como si fuera una sola. Cada uno elige el estilo de vida que quiere, dentro de la libertad que tiene y lo que desee. Y entonces creo que el libro del cine pone los cimientos para que pensemos de que la moda es un motivo social que nos puede beneficiar y no olvidamos al mismo tiempo nuestro individualismo, y que todo viene a ser un equilibrio entre lo social de pertenencia y lo individual de lo privado. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Federico. Yo quería como que contestar la primera pregunta que dice, ¿es posible superar la dualidad inherente a la vida? Y no referirme solo a la moda, sino a la vida en general. Y yo creo que
esto de permanencia y cambio es como un espectro, permanencia y cambio en los extremos, ¿no? Y siempre estamos navegando entre ellos. Ahora, siempre estamos buscando permanencia en nuestras actividades, porque eso nos da cierta seguridad, pero igualmente el cambio siempre va a estar ahí. Entonces, me parece que respecto a la pregunta, si estas tensiones son esenciales para nuestra existencia, sí lo son y siempre van a estar presentes. Y tenemos que estar navegando entre esos dos extremos, que eso es lo más importante. Y tal vez eso es la idea más clara del libro en cuanto a dualismo, a lo que se refiere George Simmel. Gracias. Gracias, Federico. Alfredo Giafroi. Sí, a mí me deja más preguntas que respuestas, ¿no? Que el tema, justamente nuestro cerebro está pensado o está hecho para pensar en dualismo, y creo que justamente la moda sale de esos dualismos, ¿no? Y es curioso si lo pensamos, ¿no? Como fenómeno cultural, como fenómeno social. Es justamente aquello que quiere trasladarse a un tiempo futuro, ¿no? La moda siempre está pensando en lo que viene, ¿no? Como que, ¿qué es lo que viene ahora? Como que se está poniendo siempre en futuro. Y lo que está en ese momento, que es lo que dice Simmel, ¿no? Ya es un pasado, ¿no? Como lo que se está usando ya pasó, vamos a buscar algo nuevo. Desde ahí ya nos está poniendo en un jaque en esto del dualismo. O sea, nos está diciendo que hay algo intermedio, ¿no? Y al mismo tiempo, si uno se pone a pensar, tampoco es algo que nos pertenezca y que no nos pertenezca, ¿no? Como que la moda está en el entre lo íntimo y lo público. Es la segunda piel, por lo tanto, como que me pertenece, lo que ocupo me pertenece como segunda piel y al mismo tiempo no me pertenece, o sea, es algo que es fuera. Entonces está en este espacio intermedio. Uno podría pensar, y aquí yo me gusta pensar en Winnicott, ¿no? Como en estas zonas intermedias, ¿no? En esto transicional, ¿no? Como el objeto transicional, este que te hace pasar de uno a otro, desde lo interno hacia lo externo, desde el mundo interno hasta el mundo que está afuera, es justamente, si lo pensamos, ¿no? Como un fenómeno, un hecho social, cultural, es justamente ahí, pues como la política, como la religión, como todo aquello que, como el sueño incluso, ¿no? Como los sueños, ¿cuánto nos pertenecen del mundo del sueño? ¿Cuánto es nuestro? ¿Cuánto es de otro mundo? Uno se podría poner en ese ámbito, ¿no? Como en estas cosas intermedias. Y creo que la moda justamente sale de ahí. Y claro, y también, bueno, yo creo que voy a seguir en el debate como en esta onda de la moda versus la vestimenta, ¿no? Como que hay una diferencia entre la vestimenta y la moda, ¿no? Por ahí podemos poner los ejércitos, por ejemplo, los grupos identitarios, ¿no? Que se visten de cierta manera, como que marcan puntos como que están fuera de la moda, pero no en contra de la moda, que también es un lugar intermedio. Que los rangos, por ejemplo, los ejércitos se marcan mucho por la vestimenta, por los accesorios, los adornos, ¿no? Que esto de las estrellas, los hombros o en los brazos. Entonces, hay también una diferenciación en eso, ¿ah? Y que Simmel no la propone dentro del libro, ¿no? Pero uno extraña esas cosas, ¿no? Como de grupos específicos, de tribu urbana, se hablaba en los 90, en los 2000, tribu urbana. Entonces, eh, tiendo a pensar que justamente la moda es lo que quiebra aquello que es parte del dualismo, ¿ah? En esto de lo que viene, de lo que es, entre lo que es nuestro y lo que es externo. Y es bien simpático pensarlo como fenómeno cultural más que como algo apropiado nuestro, ¿no? Como que nosotros nos apropiamos de aquello. Y eso, Vale. voy a seguir más adelante elaborando. Gracias, gracias, Alfredo. Collo. Sí, gracias. Perdón por el ruido ambiente, pero estoy viajando y no, si se escucha mal me avisan y no levanto la mano. No, se escucha bien. Perfecto. Yo quería comentar un poco esto que dijo Federico, aportar un poco, estoy en línea con lo que él mencionaba antes, y me interesa a mí pensar también que estas dos fuerzas que se contraponen mutuamente lo hacen, pero en distinto momento del tiempo, no aparecen simultáneamente. Si bien en el largo plazo tienden a compensarse, hay un momento en el que va a ponderar muchísimo más el sentimiento
de pertenencia a lo grupal y hay un momento en donde uno va a querer diferenciarse más. Lo que más interesante me parece a mí es qué pasa en el medio de esta transición, cuando salgo de lo grupal para irme al individualismo, porque desde lo que yo entendí o lo que interpreto, no están pasando al mismo tiempo. Entonces, en ese in-between que yo tengo, ¿qué es lo que sucede? Y ahí es donde entra lo que muchas veces nombramos como clima de época, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que me tira y me jalonea hacia un lado o al otro. Gracias. Ujú. Gracias, Coyo. Ainhoa. Buenas, yo sin entrar mucho todavía en el tema, sí es verdad que hablando de la dualidad, sí veo que tanto cuando hablamos y describimos las cosas, pues obviamente usamos los dos extremos, ¿no? Entonces sí, obviamente que pienso, como habla Simmel, de que hay una mutua limitación, ¿no? De los elementos antagónicos que se imponen, pero creo que a partir de ahí lo veo muy desfasado porque es verdad que o sea, el todo es más que la suma de las partes. Y me gusta mucho cuando habla de esas tensiones ocultas, ¿no? Y yo creo que aquí falta mucho de industria, ¿no? Habla sobre una vertiente vertical, ¿no? Las clases sociales altas imponen a las bajas, pero yo creo que ahora mismo es todo muchísimo más complejo. Luego ya veremos, he hecho hasta un esquema y todo, como yo intentando, pues eso, los sujetos activos que imponen los intermediarios, ¿no? Y los sujetos pasivos, que somos como muchos grupos, y no creo que, y eso sí lo veo más horizontal, ahí sí creo que es más como esa pertenencia al grupo y esa diferenciación, pero creo que eso es una parte pequeña de la maquinaria. El todo es muchísimo más complejo de lo que nos expone el autor por ahora. Pero sí, obviamente la dualidad es algo básico de la vida. No hay rico sin pobre, fealdad sin cosas bonitas, libertad sin esclavitud. O sea, sí, para describirlo es necesario, pero no solo nos podemos basar entre la permanencia y el cambio y lo externo, como ha dicho ahora mismo, no me sale el nombre, creo, Alfredo, ¿no? Como es todo mucho, mucho más complejo, hay muchas más fuerzas, ¿no? Y ocultas, que ahí creo que está el tema interesante. Gracias. Gracias, Ainhoa. Me gustaría ver ese esquema que has hecho, ¿eh? Sí, luego. Luego. Vale, Jesús Alberto. Gracias, Jorge. Buenos días a todas y a todos desde la Buenos Ciudad de días. México. Yo soy Jesús Alberto Hernández y bueno, pues decir únicamente un par de cosas con relación al texto. Muy interesante, Nazarena, la propuesta que nos haces de retomar las reflexiones que hace a principios del siglo XX este autor. Yo creo que él lo que hace de alguna forma es como anticipar lo que vendría después en el desarrollo del siglo XX con la sociedad de masas. Desde luego a él le tocó vivir una modernidad del siglo XIX, en donde ya había un cierto impulso gregario muy importante, ya había en ciernes una sociedad de masas que después se iba a expresar a través de los medios de comunicación masivos, electrónicos sobre todo, y creo, coincido con lo que se ha dicho aquí, de que la moda no solo tiene que ver con lo nuevo, la moda también tiene que ver con el retomar cosas anteriores, con el cambiar un estado de cosas, de un estado de cosas a otro, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, me parece que esta dualidad, estas fuerzas que él percibe, se expresarían profundamente durante todo el siglo XX entre lo individual y lo colectivo. No obstante, creo que ya están rebasadas ahora. Me parecería que hay mucho de lo común entre lo individual y lo colectivo, que si bien tenemos esa tendencia como seres humanos a actuar de manera individual y actuar también de manera colectiva, ya no solo la moda creo que sea hoy en día la imitación o la repetición. Yo creo que fundamentalmente por la carga que tiene con la modernidad, yo diría que sobre todo es lo nuevo y aquello que intenta establecer un nuevo estado de cosas. Gracias, Jesús Alberto. Nazarena. Bien, bueno, denme un milisegundo. Quería opinar un poco acerca de esta pregunta para aclarar esto, ¿no? Recordemos que Simmel está hablando en 1905 y
hay toda una tradición filosófica, de hecho él es parte, no lo dice en el libro y no tenemos por qué saberlo, pero él es parte de una tradición filosófica que retoma a Kant y que retoma un poco esta idea bien decimonónica del siglo XIX, bien dualista justamente. Este libro está escrito muy a principios del siglo XX, ni siquiera o sea, no había pasado ni siquiera la Primera Guerra Mundial, entonces es muy concordante con la época, con el espíritu filosófico de la época, esta idea dualista, de fuerzas dualistas que están disputando, fuerzas dialécticas. Me parece que la idea de Simmel es esto, es más bien una perspectiva dialéctica de fuerzas que disputan, puede ser expresado en la tonalidad de la permanencia y el cambio, de la imitación y la originalidad, de lo colectivo y lo individual, pero siempre estas tensiones que expresan las filosofías más dialécticas y bueno, creo que está muy a tono con esa idea. Y cuando él habla de moda, por lo menos a mi entender, él está hablando específicamente de tendencias, o sea, de esto que nosotros hoy entendemos por tendencias, ¿no? Como la moda, el traje que va cambiando y que va buscando expresar cosas diferentes de acuerdo a cada época. Más allá de que yo acuerdo que nosotros podemos hablar de moda en términos muchísimo más generales de los que él los habla, pero entiendo que en particular acá está hablando de las tendencias de moda en el traje y intentando analizar cómo eso es expresión, no de una mera superficialidad, no es una frivolidad, sino lo que quiere poner en debate es, no, esto expresa tensiones sociales con las que desde ya uno puede estar de acuerdo o no, o sea, después si uno está de acuerdo o no con el análisis de Simmel es otra historia, pero entiendo que el corazón de esto es poder mostrar que no es nada superficial. Bueno, veremos si lo logra o no, digamos, eso queda a criterio de cada uno. Bien, sigo un poco con el texto. Moda y clases. Este es un capítulo fundamental del libro porque es donde Simmel expresa una de sus ideas más importantes, que es esto de que la moda ejerce un influjo de clase. Esto que alguien ya dijo antes, ¿no? De que las clases superiores son las que imponen moda y tan pronto, dice, como las clases inferiores se apropian de esa moda, las clases superiores las dejan. Yo creo, bueno, él va a decir que incluso el sistema capitalista, y recordemos que esto fue escrito hace más de 100 años, hoy más todavía, el sistema capitalista lo que genera es este hiperaceleramiento de este proceso por el cual devienen unas modas y se descartan otras, y devienen unas y se descartan otras, y las clases sociales altas imponen una moda y luego se las apropian las más bajas y luego las clases altas la abandonan. Este proceso está totalmente acelerado en el mundo capitalista de hoy, exponencialmente acelerado, pero yo creo que eso sigue funcionando de la misma manera. Yo particularmente soy una aficionada a la moda, además de la filosofía, otra cosa que me gusta es mucho la moda, las tendencias, y las sigo mucho. Y esto es creo que esto sí sigue funcionando así, en cuanto a que se puede complejizar, pero a grandes rasgos, las clases sociales dominantes son las que van marcando qué tendencias se utilizan. En algunos momentos está más de moda un tipo de traje, en otros momentos otro. Y cuando algo efectivamente se masifica y logra llegar a esta moda fast fashion que tenemos hoy, ¿no? Que es como todo rápido, bueno, se abandonan y se buscan otras. Las tendencias están marcadas un poco por determinados grupos sociales que son, por lo menos, no pensemos en clases altas como aristocráticas necesariamente. Hoy por hoy tenemos influencers, personas que son del mundo más de la moda o celebridades, pero que, bueno, pertenecen como un grupo social más alto. Bueno, habla de la moda y lo extranjero como la moda como hecho social.
dice Simmel, para que la moda sea un hecho social, dice Simmel que tienen que unirse como dos factores. Uno es la concentración de un grupo, es decir, de un grupo que se identifique con algún tipo de atuendo, y otra es que al mismo tiempo ese grupo esté lo suficientemente separado o tome la suficiente distancia del resto de la comunidad como para marcar esa tendencia. Habla de algunos tipos de... ¿Qué te ha pasado, mami? ¿Qué te ha pasado? Nada, a ti. Ya está. Creo que... ok. Habla de algunos tipos de trajes, por ejemplo, el traje de luto y el traje nuevo, como dos expresiones de esto mismo. Bueno, ¿qué siente una persona que porta un traje nuevo? Dice él, el traje nuevo nos hace sentir psicológicamente bien porque nos metemos en la forma del traje, digamos. Cuando el traje ya tiene determinado uso, nosotros le damos la forma al traje, pero antes hay una relación entre sujeto y objeto acá, entre lo que es el traje y el sujeto que lo porta, ¿no? El individuo. Es interesante para analizar esta relación, lo mismo que con el traje de luto, pero en particular con el traje nuevo. Dice, cuando tenemos un traje nuevo, pertenecemos a algo y sentimos que nos metemos en el mundo del objeto, en el mundo de las cosas, en el mundo que dice que determinados trajes en este caso son deseables o bueno, expresan más allá del uso, ¿no? El valor, en el sentido bien marxista del término, el valor de cambio, es decir, lo que expresa más allá del uso, el valor que tiene ese traje nuevo. A medida que pasa el tiempo, nosotros le imponemos la forma nosotros a ese traje, entonces va perdiendo ese brillo cosificador, bueno, que tiene cualquier mercancía que es nueva. Entonces hay una relación ahí entre sujeto y objeto que es interesante para analizar cuando nos metemos en el mundo de las cosas y cuando deglutimos ese mundo y le damos nuestra propia forma. El traje de luto, bueno, más o menos lo mismo, es una expresión social. El traje de luto para Simmel es un hecho social, dice que no llega a ser moda porque no es solo un hecho de igualación, en el caso del traje de luto todos nos vestimos de negro, es un hecho, perdón, de igualación, pero no es un hecho que genera unidad. Entonces, por eso no, el traje de luto no es moda, sino que es simplemente un hecho que genera igualación, pero que es fugaz y no genera una cohesión, no genera todo esto que decíamos antes, esta identidad de pertenencia, simplemente es un evento efímero, digamos. Pregunta para hacer acá, para mí es fundamental, ¿qué revela la relación entre la moda y las clases sociales sobre las dinámicas de poder y el deseo de distinción en las sociedades modernas, contemporáneas? O sea, ¿qué es lo que expresa, cuál es la relación entre la moda y las clases sociales? Me parece que es el punto a discutir acá. Genial. Federico, tienes la mano levantada, luego Alfredo. Gracias, Nazarena. Y gracias, Jorge, también. Yo creo que esta es la parte más debatible del libro. Por ahí algún mensaje yo había mandado por el chat interno. Hoy en día, el asunto, bueno, pongámoslo de nuevo en el contexto, como decía Nazarena, este libro fue escrito a principios del siglo XX, 1900. Es sumamente influenciado, obviamente, por el siglo XIX del marxismo, el materialismo del marxismo. Y las clases sociales, obviamente, es un discurso bastante propio de ese momento. Hoy en día yo creo que la moda no se rige por clases sociales. Yo no creo que la gente está mirando hacia arriba a la persona que tiene una posición más respetable para imitarla y usar lo que esa persona está usando. Yo creo que es más de identidad. Tú hablaste también de identidad. Yo creo que hoy en día, por ejemplo, la moda se puede regir más por influencers, por una persona que compra una camisa o un tipo de estilo de vestimenta y esa persona la propaga y la propaga en diferentes clases sociales. Entonces yo no creo que sea tan vertical y eso puede ser parte del contexto de la modernidad, del día a día, del hoy. Entonces yo creo que el asunto de la clase social, aunque existe todavía y aunque todavía existen de alguna manera tendencias que vienen desde la parte alta de las clases sociales hacia la sociedad media, digámoslo así,
no creo que sea tan fundamental como él lo propone. Y ese es mi comentario. Gracias. Gracias, Federico. Alfredo. Sí, estoy un poco de acuerdo con Federico, sobre todo pensando en que el mercado hoy en día es súper intuitivo e inteligente, ¿no? Diría yo. Intuitivo en el sentido en que cada estrato social se está diferenciando entre uno y otro, ¿no? Uno puede ver a los artistas urbanos con sus modas y cómo repercute en la clase más baja y media, ¿no? Los artistas urbanos son, digámoslo así, transversales, por supuesto, pero sin embargo, rigen mucho más las modas de los estratos más bajos, ¿no? Las Jordan, por ejemplo, que uno puede decir, bueno, pero son piratas las que usan algunos, qué sé yo. Pero sí, pero está imponiendo un cierto sistema a las clases, ¿no? Lo mismo los influencers. El influencer está destinado a cierto grupo de personas, no a toda la sociedad, por decirlo, ¿no? Como uno podría decir, están mirando las clases bajas, las clases altas, la clase media está tratando de diferenciarse de la clase alta y la baja. Eh, Creo que hoy está sectorizado el mercado, porque es intuitivo y es inteligente, por supuesto, para poder sobrevivir necesita no estar en el siglo XIX. Y aquí, retomando un poco lo que decía Nazarena, claro, evidentemente mi comentario estaba pensado no en el siglo XIX, por supuesto, ¿no? Estoy trayendo el libro a colación a la actualidad. No quiero debatirlo en el siglo XIX porque se volvería una lata, ¿no? Estoy tratando de traer los contenidos y los conceptos a un debate actualizado de cómo es la moda actualmente. Y en ese sentido es donde aparece esto que evidentemente la vestimenta y la moda, ¿no? En el sentido más de vestimenta, más que de moda, es algo necesario, ¿no? Es como el servilletero, el papel confort, cosas que ocupamos siempre, cotidianamente, ¿no? Que no podemos no hacerlo, no podemos salir desnudos, ¿no? A la calle, por lo tanto, es una necesidad básica. Por lo tanto, de esa necesidad básica el mercado se aprovecha. Entonces uno podría decir, bueno, ¿está ahí el negocio? Por supuesto, pues si no, no podemos escapar de ella. No podemos escapar de ella. Todos tenemos que salir vestidos. Alguien podría decir, ah, pero eso es antimoda y al ser antimoda también es moda. O está en, ¿cierto? Los contrarios al final se topan. ¿Eh? Y en eso es lo que creo que con Federico estamos muy cercanos, ¿no? Que creo hoy en día que está sectorizado el negocio, el mercado, para ir a ciertos grupos sociales específicos y marcar tendencias, ¿no? Como estamos, más que en otros tiempos, aunque alguien marxista querría decir que no, que todavía estamos mirando a las clases altas, que sí. Y claro, en esto de dualismo, en el marxismo, entonces... Pero no, el mercado es inteligente para salirse de eso, de esas cosas, ¿no? Y poder el capitalismo llegar a todos lados y influenciar a todos sin que nos demos ni cuenta, ¿no? Una chica, por ejemplo, una intelectual que es muy respetable, ¿no? Decía, por ejemplo, en las redes sociales que toda la crítica que le hacían a su libro tenía que ver con el flequillo que tenía en el pelo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, cuando hay como tu defensa en función de algo identitario también, por ejemplo, te niegan la posibilidad de ver y conversar, dialogar, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, hay que tener ojo. Dentro de la introducción también al libro está el tema del pelo, ¿no? De las pelucas, de los colores. Uno podría decir, bueno, y los tatuajes también no son cambiables, ¿no? Pero son de una época específica. Entonces, hay harto que explorar ahí, que creo que, como dicen los hay hay que ponerle ojo, atención. Y son muy importantes de ver. Y empezar a explorarlos, ¿no? Y empezar a teorizar. Lo malo es que Ah, siempre que pensamos una época se mira la de atrás para poderla teorizar y criticar, qué sé yo, pero quien está haciéndolo en el mismo instante es atacado, ¿no? Y después, como Kafka, podríamos decir, como el arte en general, ¿no? Que los que están Joyce en su época hablando algo muy honesto, muy sincero y que se están adelantando, se mira como ojo aquí, ¿no? Por ahí voy. gracias, Alfredo. Vamos a hacer el esfuerzo de un minuto, ¿vale? A los demás, lo digo en general. Miguel Ángel. Evidentemente, sí, cuando escribió el libro, la situación social, sí. El pobre, la clase baja, el único espejo que tenía social era los ricos, la nobleza. Entonces sí, puede decir que la moda lo ponía la alta sociedad porque era el único espejo que tenía
las demás capas sociales. Evidentemente hoy esto no tiene sentido porque hoy nuestro espejo es multi-espejo, porque nos fijamos en el cine, en los artistas, en los influencers, como bien se ha dicho mi compañero, y entonces la moda no es un motivo de clase social, sino de gusto y de tendencias sociales que queremos ser iguales a un artista o a un grupo artístico o a una asociación y etcétera. No, la moda ha cambiado desde la época de cine claticista, evidentemente. Gracias, Miguel Ángel. Collo. Sí, gracias. Yo solamente quería decir que me cuesta un poco hoy entender la moda como digamos, como una imposición, por decirlo de alguna forma, entre las clases altas y las clases bajas. Creo que hoy tiene que ver más con sentirse perteneciente, no, sentirse pertenecedor a un grupo determinado, y pienso muchísimo en toda la juventud de, no sé, de 17 a 22 años, que está en el mundo de las criptomonedas y que salen desde Dubái grabando videos diciendo que ahora son multimillonarios. Digo, pienso que con la falta de representación de valores que hay, uno trata de acercarse a lo más próximo que tiene o a ese sueño idealizado que tiene. Entonces hoy pensar para mí la moda como un fenómeno desde las clases sociales altas a las bajas se diluye un poco y tiene que ver más con qué es lo que me queda más cómodo para acercarme en función de las necesidades que yo tengo. Eso nada más, gracias. Gracias, Collo. Belén. Y yo creo que, como han comentado otros compañeros, ya el tema de la clase social, bueno, nos queda muy lejos esta obra y quizás tiene más importancia otros elementos como el género, la edad, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que hay dos tendencias que hay ahora, como el tema del dibujo silencioso o el tema de recuperación de lo vintage, ¿no? De recuperar las joyas de tu bisabuela y llevar un anillo o casarte con el vestido de novia de un antepasado. Eh, que bueno, creo que pueden tener como algún eco de esto, ¿no? Porque no todo el mundo puede ni acceder a ese dibujo silencioso, el dibujo que no se nota, ni tampoco recuperar cosas del pasado, ¿no? Que en este sentido, lo que decía antes Nazarena de estrenar traje nuevo, creo que ahora estamos ya tan saturados y tan hastiados de todo que lo que se busca muchas veces es que el traje tenga historia, ¿no? O la joya o lo que sea. Gracias. Gracias. Bueno, opino yo. Quería decir que a mí me parece que estoy de acuerdo que las clases sociales altas me parece que no son las que imponen la tendencia, sino que ya el mercado está muy sofisticado y tiene una propuesta para cada sector social, para cada grupo, para cada tribu. Y de hecho, por ejemplo, en las clases sociales, no sé, populares, suele haber ahora una tendencia a destacarse o aspirar a unas zapatillas de marca o una ropa deportiva determinada. Esa no es una tendencia de clases sociales altas, no sé, creo que está todo muy fragmentado, muy segmentado. Y hay una especie de propuesta de moda aspiracional para cada sector social que el mercado se encarga de proponer y que no están relacionadas entre sí. Por otro lado, eso se puede hacer porque hay un bombardeo de imágenes a través de las redes sociales y de este mundo digital que hemos construido, en el que estamos todo el día haciendo scroll y metiéndonos imágenes, imágenes, imágenes. Y esas imágenes no son casuales, están adecuadas a nuestro perfil, están definidas por un algoritmo que sabe lo que nosotros ya escogimos en otras ocasiones y por tanto nos va reforzando en nuestros gustos, en nuestras tendencias y al final estamos llegando a una particularización total en el cual el mercado nos presenta lo más adecuado para que yo gaste, no para que mi colectivo, sino que estamos yendo a un modelo muy individualista y la moda es uno de los factores el acicate del capitalismo y del consumismo máximos, ¿no? Veíamos, por ejemplo, cómo Inditex el otro día compartí un vídeo, prepara una colección por semana
Es decir, que ya no estamos cumpliendo una función de cubrirnos, simplemente que nos están bombardeando con tendencias y nosotros estamos cayendo en ello porque no tenemos salida. Ahí no. Creo que perdimos a Nazarena. ¿Ah, sí? No la veo. Se desconectó, dice. Sí, bueno, me dice por el WhatsApp, se desconectó. Bueno, continuamos nosotros porque en esta parte de preguntas luego le sintetizamos. Le voy a decir que se conecte de nuevo. Vale, pues yo Ahí no. al esquema creo que es el momento perfecto porque yo lo que más me chirrió cuando leí este apartado era eso, porque yo muy metida también en las redes sociales y también me gusta mucho seguir las tendencias, decía, bueno, las clases altas tengo claro que, bueno, pues eso no como el rey de España, ni como, sino clases altas como influencer, pero es que yo tampoco creo que los influencers dicten la moda que se sigue, creo que está muy estudiada por el mercado y eso es lo que yo me preguntaba, ¿no? ¿Quién la decide? ¿Quién decide la tendencia de 2026? Pues lo que yo he encontrado así, modo rápido, 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 es que las colecciones, ¿no? De las semanas de moda, ¿no? De Nueva York, París, pues los elementos que hay, o sea, que se repiten en cada uno de ellos, pues ya las empresas empiezan a analizar. Y obviamente tienen a psicólogos, a sociólogos, a filósofos, a un equipo No sé quién tiene puesto. Ah, eres tú, Nazarena. Te puse el mute porque estabas metiendo un sonido, perdón. Vale, pues eso, que como que nos estudian súper bien y ya planifican las tendencias del año que viene. Es decir, los perfiles de la Fashion Week del año pasado son los que van a salir en primavera de este año y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que la alta costura, esto está todo comunicado, la alta costura tarda de 3 a 6 meses en hacerse y no es casualidad que salgan a la vez que las bajas costuras, porque Amancio Ortega en una semana crea tendencia, ¿no? Es lo que habíamos comentado también antes. Luego yo decía, ¿dónde se queda la figura, ¿no? de ese influencer, ¿no? No es casualidad que salga una, bueno, es que me viene a la cabeza la novia de Justin Bieber, Hailey Bieber creo que se llama, ¿no? Que sale con las uñas y al día siguiente ya todo el mundo tiene esas uñas. Y las clases bajas, me refiero, porque creo que la dinámica que la tenemos está globalizada, o sea, son las clases bajas, pero bueno, clases bajas, clases medias, personas que tenemos que trabajar para seguir viviendo. Entonces, esos influencers, claro, ella tiene un equipo, esas empresas le dan la samba, las uñas y le dicen, póntela, sube la foto. No es ella quien con su propio gusto lo decide, o sea, tienen campañas que le pagan millones y millones por sacar eso. Entonces, lo veo como no un sujeto, un agente del cambio, sino como ese intermediario, ¿no? Esa publicidad, ese marketing andante, esa marca personal. Las empresas ahora, o sea, la apariencia, la marca personal que se habla. Eso no es el producto que tú vendes, eso es como el mundo te percibe. Y eso lo tenemos que tener ahora mucho más nosotros, como seres, más que lo que producimos, lo que consumimos, esta identidad, ¿no? Y esos son los sujetos pasivos, ya que aquí tribus modernas, pija hippie, chonis, y ya empieza como ese sector, ¿no? Ese mercado que se diversifica y llega hasta cada último rincón los antimoda, ¿no? Que se habla, pues todo esto está ahí relacionado, ¿no? Y también mucho, lo último que quiero decir, la moda aspiracional que has dicho tú, Jorge, estoy totalmente de acuerdo, porque cuando yo aspiro, cuando en las redes sociales se ve desde la moda a otra persona rica, sobre todo, ¿no? Esto los gurús, te fijas en quién quieres ser tú, ¿no? Tu identidad, pero es que basas tu identidad en el consumo. Si yo quiero parecerme a esta persona, voy a comprar este producto, porque si viste así, a lo mejor yo seré un poquito más igual que ella. Seré rico si me levanto a las 5 de la mañana, si tengo una caravana, pero a lo mejor trabajo 10, 13 horas al día, pero tengo una caravana, entonces, aunque no la utilice, ya formo parte de eso, ya tengo esta identidad. Soy una aventurera, Ujú. o así, pero es lo que se percibe, yo creo. Bueno, listo, perdón si he tardado mucho. Gracias, Ainhoa. Muy bien. Jesús Alberto. Coyo, tú ya habías hablado, ¿no? Pues veo tu Sí, mano. perdón. Sí, sí. Jesús Alberto. Y gracias. Brevemente, para responder la pregunta de Nazarena, finalmente salió en el debate el término consumo. Me parece que es importante retomar lo que decía yo hace un momento en mi primer comentario con relación al siglo XX y la sociedad de masas y la sociedad de consumo, que la moda está intrínsecamente ligada al consumo.
el capitalismo, y particularmente el que vivimos hoy, que ya está conformado por empresas multinacionales que se manejan a nivel global, está en unas cuantas manos. Entonces, para responder tu pregunta, Nazarena, yo diría que sí sigue existiendo aún esa división desde mi punto de vista con relación al tema de la moda, porque no toda la gente a nivel mundial y particularmente en el sur global tiene el acceso, la posibilidad de acceder a estas modas, a nuevas tecnologías, al vestir, a todas aquellas necesidades que crea el capitalismo y para las cuales hay una correspondiente bombardeo de publicidad pues para que se pueda cumplir justamente con el gasto que requiere la economía de cada región para seguir funcionando. Me parece que la clave estaría, para responder tu pregunta, desde mi punto de vista, en quién tiene acceso y quién no a esos medios de difusión o a esa publicidad, y me parece que sigue habiendo muy poca, esa publicidad sigue estando, esa posibilidad sigue estando concentrada en muy pocas manos, tanto en empresarios como en dueños de medios de comunicación, como en gobiernos o líderes políticos, y me parece que esa clase que algunos autores marxistas han llamado clase política, hoy sustituye a lo que él veía, a lo que Simmel veía, identificaba como esa disputa entre la clase alta y la clase media, que él veía como posibilidad de recambio, ¿no? Decía, la clase media es la que tiene esta posibilidad de traer el cambio. Hoy en día también es cierto, como decía Alfredo en su intervención, que lo popular, desde la masificación, la misma masificación ha producido un interés por lo popular. Hoy se podría hablar de industrias, ¿no? En todos los sentidos, en el arte, en la cultura, en las empresas productivas, etcétera. Entonces, mi pregunta para mí clave sería, para responder tu pregunta, sería, ¿quién tiene acceso a esa posibilidad? ¿Quién tiene acceso al algoritmo? Como bien dice Jorge, para de alguna forma invitarnos, porque nadie lo hace obligadamente, para invitarnos a sumarnos por repetición, por imitación a una moda. Gracias, Jesús. Nazarena. Bien, estoy de acuerdo. El tema del acceso tiene que ver justamente con un poder adquisitivo, material y concreto que desde ya no es solamente, esto es mi opinión, no es solamente monetario, sino también simbólico. Por ejemplo, estas figuras, ¿no? Influencers, que quizás no son las personas más ricas del planeta o en términos de clases sociales, quizás no son eso, las clases sociales superiores en los términos que uno primero lo piensa, pero desde ya que tienen un capital simbólico que además con la expansión de, bueno, lo que generan las redes sociales y demás, al estar tan al alcance de la mano de todos, ese capital simbólico también está puesto un poco al servicio de esto, ¿no? De quiénes son los que pueden generar tendencia. Porque, por ejemplo, la novia de Justin Bieber, que es un ícono de la moda, que yo además la sigo mucho, desde ya que su principal fuerte, además todo esto que decías vos, ¿cómo era? Ahí ¿no? Esto, bueno, las industrias que hay detrás de ella en particular, ella es un símbolo de la moda, pero además esto, ¿no? Bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Una chica delgada, hegemónica, bueno, hay todas unas cuestiones ahí atrás que también hacen a lo que se quiere imponer, digamos, como moda. Bien. El otro, hay uno de los capítulos para mí más interesantes también es el que viene a continuación, que es la tragedia de la moda, porque acá se ve un poco esta, la concepción ontológica de Simmel, precisamente en esto, lo que venimos diciendo, la disputa de dos fuerzas que luchan por subsistir.
la moda, dice, hay un hecho trágico en la moda porque tiene una contradicción lógica intrínseca de la cual no puede escapar. Dice, la moda lleva inscrita su propia tragedia. Porque por un lado, ser moda es al mismo tiempo saberse morir como moda. Es decir, cada moda que se intenta imponer, esto intenta capturar la hegemonía, ¿no? Capturar desde la imposición. Y no está, yo cuando hablo de imposición, no me refiero, al menos yo, de imposición por la fuerza. Hoy sabemos ya con la posmodernidad y con Foucault y con todos que la imposición está totalmente internalizada, entonces no hace falta que nadie nos obligue a hacer algo para que deseemos profundamente hacerlo, aunque sea una imposición. Entonces, la moda es al mismo tiempo esta búsqueda de ser eterna o de permanecer, pero al mismo tiempo, para hacer moda tiene que morir como tal, porque tiene que, bueno, ir cambiando, ¿no? Este ímpetu de expansión que es al mismo tiempo aniquilación de su exclusividad y de su originalidad, porque para expandirse necesita hacerse de alguna manera masiva y cuando se hace masiva deja de ser original. Entonces hay una tragedia intrínseca en la moda. Desde luego, este análisis, esta forma de verlo se puede trasladar a otras cuestiones, no solamente a la moda, pero bueno, el ejemplo de la moda es muy concreto. Moda y ritmo vital también es otro de los apartados importantes de este texto, porque él va a decir que la cuestión del ser, de la moda, perdón, no es ser o no ser, hablando de manera hamletiana, no es ser o no ser, sino que dice, es ella a un tiempo ser y no ser. Está siempre en la divisoria, esta divisoria que decíamos antes, que va del pasado al futuro, y a merced de ello nos proporciona durante su vigencia una sensación de actualidad más fuerte que casi todas las demás cosas. Es decir, la moda es algo que, bueno, en otro capítulo lo voy a explicar un poco más cómo se retoman las modas antiguas, ¿no? Cuando ya se olvida, cuando pasa un cierto tiempo y una tendencia se olvida, se vuelve a retomar, se la vuelve a revitalizar. Pero esta divisoria entre el pasado y el futuro y la moda como presente, ¿no? Que es lo que está hoy en tendencia o lo que está hoy de moda, dice, nos proporciona esta sensación de actualidad como ninguna otra cosa. Estar de moda es un sinónimo, ¿no? De decir como estoy actualizado. Y esto vale para cualquier cosa, ¿no? Cuando uno dice estoy de moda o está pasado de moda, justamente no está actualizado. Entonces, esta actualización permanente del ser a través de la moda plantea, bueno, una temporalidad. Esto de ritmo vital de la moda lo va a expresar también en otro capítulo cuando habla de la aceleración, de cómo una moda, porque él va a decir, mientras más nerviosa es una época, más rápido cambian sus modas. Cuando una época es más tranquila, la moda es más estable. Por eso, por ejemplo, en determinadas comunidades que no entraron en la vorágine, en el torbellino del capitalismo, tienen modas más estables, su moda no cambia, quizás durante siglos las tendencias han sido las mismas, los ornamentos han sido los mismos, no sucede así en el capitalismo occidental. Entonces, esta idea de Simmel analizar la temporalidad a través de la moda está también presente permanentemente en su trabajo, y este apartado de moda y ritmo vital es uno de los cuales, o sea, es uno de estos apartados en los cuales podemos ver esta tensión de la moda. Bueno, después también va a hablar de moda y envidia, esto un poco a cuenta de lo que decíamos antes, la moda situada en el individuo, la moda encarnada en un individuo, por esta tensión, siempre estamos hablando de tensiones, si hay algo que define este libro es siempre esto, mostrar los dos aspectos, hoy podríamos decir son muchos más, y estaría bien también, pero quiere mostrar como los dos aspectos que hay en lucha, los dos aspectos principales que hay permanentemente en tensión en cada una de las cosas que va analizando. Y en Moda y Envidia lo que él dice es el hombre que porta moda
es una mixtura de aprobación y al mismo tiempo de envidia o de este celo que genera en torno a los demás. Por ahí la palabra envidia es un poco extraña, pero podríamos decir mirar con recelo a una persona que se sale un poco de la norma de la vestimenta y se viste de una forma más o menos original. Pero al mismo tiempo otra cosa que dicen en Moda y Envidia es que la envidia es una forma de estar cercana a esa moda. O sea, de alguna manera es una forma de estar en conexión de manera negativa con esa moda. O sea, la no conexión sería la indiferencia, digamos, pero la envidia al sujeto que lleva su moda como quiere es una forma de tenerlo presente, de hacer presente esa moda. Bueno, es un tanto particular ese momento del libro. Y después, bueno, lo frenético de la moda también, un poco retomando la idea que dijimos hace un ratito, esta idea de que la moda es como un nudo, un vector en el que convergen la individualidad, el carácter social del hombre, y que es de alguna manera este cambio frenético por, conseguir notoriedad, pero una vez que la moda toma notoriedad, se implota, digamos, y vuelve a buscar otras modas. Para mí acá, dentro de las preguntas que podemos hacernos, hay dos, sé que estamos por ahí con poco tiempo, pero hay dos que me parecen, o dos puntos a reflexionar. Por un lado es esto, el devenir trágico de la moda, reflexionar sobre eso, si esta relación entre la autenticidad y la superficialidad en la construcción de la identidad y cómo esto en la naturaleza autodestructiva de la moda, ¿qué nos puede decir esta naturaleza autodestructiva de la moda de esta relación entre la autenticidad y la superficialidad? Y otro punto es la temporalidad de la moda, que lo digo así bien amplio, pero es reflexionar sobre lo que la moda nos puede decir de nuestra percepción del tiempo. Sobre todo, vuelvo a lo mismo, esto fue escrito en 1905, pero ya en el siglo XX, y el siglo XX es también una forma de relacionarse de manera diferente con la temporalidad, porque el capitalismo, lo acapara todo. Y bueno, el capitalismo es una forma de relación con la temporalidad específica. Entonces son los dos puntos que me parecen más interesantes. ¿Quién se anima? Estas son difíciles, Nazarena. Mira, nadie levanta la mano. Miguel Ángel. Bueno, yo creo que voy a decir primero algo muy práctico. Si la moda no cambia, no hay comercio. Todo lo conformamos con la ropa que tenemos, el comercio nos vendría como viene ahora, que hay una moda otra por cuestión capitalista. Pero como aquí no estamos en el sentido práctico, sino en el filosófico, pues yo me voy a ir por lo filosófico. La moda cambia porque el hombre es cambiante. El cambio es uno de los signos vitales de la creación, del universo. No estamos parados y pedimos tiempo. Estamos en continua evolución. Y el amor tiene que cambiar porque nosotros vamos cambiando con el tiempo. Yo esto lo veo muy lógico. No podemos hacer siempre lo mismo. Siempre tenemos que cambiar en nuestro aspecto, en algún detalle, porque ya no tenemos 20 años, porque ya tenemos 30 o tenemos 40 y queremos tener otro look, otra opinión, otro modo de ver la sociedad y a nosotros mismos. Entonces, que la moda cambie me parece una cuestión ontológica, lógica. Me parece que es muy razonable. Todo eso. Gracias, Miguel Ángel. Collo. Sí, yo quería comentar, me parece muy interesante esta idea del destino trágico de la moda, porque
hoy, digamos, ya se diseña con una tendencia a la obsolescencia, ¿no es cierto? Ya el momento del diseño ya sabemos, o la gente que establece, porque al final no son 10 personas las que terminan decidiendo qué es moda, ya establecen cuánto tiempo esto va a vivir y la próxima moda ya se está diseñando o está en vías de desarrollo. Entonces, el concepto me parece súper interesante. Y lo otro que quería decir, que nombraste vos, Nazarena, con el tema de la temporalidad. La moda requiere o necesita de nuestra falta de memoria para poder retomar modas que fueron éxito en otro momento, para reinstaurarlas, porque también necesita tiempo para repensar la moda que todavía no vino. Entonces, para ganar ese tiempo requiere de nuestra amnesia social para volver a instaurar modas que fueron exitosas en otro momento o que no lo fueron porque estaban fuera de su tiempo o que eran muy adelantadas a su tiempo, y instaurarlas para dar tiempo a poder planificar esta obsolescencia. Gracias. Gracias, Coyo. Belén. Sí, yo creo que iba a añadir a lo que comentaba Nazarena de la tensión entre autenticidad y superficialidad. Creo que hay un concepto que ha salido poco hasta ahora, que es el estilo propio de cada persona, ¿no? Quizás no hay nada más patético que una persona que sigue por sistema todas las modas, le sienten bien o no. Y bueno, creo que no solo en ropa, sino en otros aspectos, tu hogar o otras cuestiones, el estilo yo creo que lo veo un poco como el punto medio, ¿no? Entre, sí, recurrir a esos elementos que pueden ser vistos como superficiales, pero que en realidad estamos transmitiendo un mensaje con ellos, y autenticidad, porque cuando tú sientes que algo te encaja bien, pues en cierto modo te sientes que potencia tu autenticidad, ¿no? Es todo un terreno muy simbólico, pero que creo que tiene mucho poder. Gracias. Gracias, Belén. Alfredo. Sí, me iba a ir justo al tema de la envidia, que es lo más interesante de Simmel, ¿no? Y desde un punto de vista de un libro que me llamó mucho la atención y que creo que es súper recomendable, El nacimiento del deseo, de Florencia Abadi. Ella propone que todo deseo, ¿cierto? De partida es movimiento, ¿no? El deseo es movilizarse hacia algo. Y todo deseo también implica algo mediado, ¿no? Hay una mediación, hay un otro que nos hace desear. Y ese otro que nos hace desear, en el nacimiento del deseo, ella propone que es la envidia, ¿no? Hay algo que nosotros deseamos en el otro, pero que al mismo tiempo envidiamos. O sea, algo que nosotros queremos y que está presente en el otro. Y por lo tanto, como está presente en el otro, lo envidiamos. Al mismo tiempo nos genera un deseo. Entonces, por eso se dice que el deseo es movimiento y al mismo tiempo, ¿no? Es mediado. O sea, hay un otro que lo... Y creo que el capitalismo, y en este sentido el mercado, lo hace muy bien en eso, ¿no? Cuando hemos hablado todo el rato de los influencers, ¿no? Nazareno nos ponía el ejemplo de la novia de Justin Bieber, creo que era, que es alguien que está a la vanguardia y que al mismo tiempo no está a la vanguardia porque ella quiera, sino porque el mercado le proporciona las herramientas o en este caso los instrumentos, o no, qué sé yo, ¿no? Las uñas, la vestimenta que debe llevar para que el otro desee, ¿no? A partir de que ella lo tiene, ¿no? El otro lo tiene, por lo tanto yo lo quiero y por lo tanto envidio. Y desde ahí la envidia. Y creo que es muy... O sea, ese es un rayo que ilumina todo, por decirlo de algún modo. Y creo que es lo más vanguardista que podría haber hecho Simmel en su época, ¿no? Hablar de cómo la moda es envidia, la moda es deseo, ¿no? Yo deseo algo. Y ahí la rompe, po, ¿cachai? Porque el mercado se mueve desde el deseo, desde un otro deseante. Yo quiero esto, por lo tanto voy en búsqueda de. Y a partir de eso es donde se moviliza todo. Y lo dejo hasta ahí, por ahora. Genial, Alfredo. Jesús Alberto. Lo más breve que me sea posible, Nazarena, porque las dos preguntas son complejas, pero son sumamente interesantes. Pensando en el tema de la temporalidad,
Alfredo decía hace un momento algo que me parece cierto y me parece muy interesante, que la moda realmente está como tendiendo hacia el futuro más que hacia el presente, aunque ciertamente, bueno, no se puede negar que lo nuevo está aquí y ahora, está ocurriendo. Sin embargo, yo trataría un poco como de establecer un nuevo eje. Si bien está el pasado, el presente y el futuro, tal vez yo hablaría un poco pensando en las ideas de Simmel, en que la moda se ubica entre lo presente y lo futuro, como un presente futuro. Eh, lo que perdura, lo que no pasa de moda, tal vez podría estar encajado entre el pasado y el presente. Allí es donde creo yo que podría, como una posibilidad de responder a tu pregunta, y lo digo de manera muy personal, eh, ubicarse la posibilidad de hacer conciencia. Al conocer el pasado de cara al presente, podemos de alguna forma hacer conciencia, un poco lo que decía Foucault. Bueno, a ver, todos estos dispositivos, ya que tú lo mencionabas, ¿no? Todos estos dispositivos de que hoy se vale quienes ejercen, de que hoy se valen quienes ejercen el poder para convencernos, para obligarnos a actuar de determinada forma, de qué manera están actuando sobre mi persona y cómo puedo yo, de alguna forma, haciendo conciencia, eh, evolucionar de tal forma en lo personal que me permita encontrar a mi yo auténtico, ¿no? A ese yo que no desea todas aquellas cosas, todas aquellas necesidades que el mercado o el capitalismo está fabricando constantemente solo por la novedad, sino porque realmente son útiles o realmente van con mi personalidad. Yo creo que ahí podría estar de alguna forma una posibilidad de responderlo. Sócrates lo resumía, creo yo, de manera muy brillante en su tiempo, ¿no? Cuando decía que él iba a los lugares donde se ejercía el comercio para ver todo aquello que no le interesaba, ¿no? Todo aquello que no iba con él. Y yo creo que pues él fue un pensador cuyo pensamiento perdura todavía hasta nuestros días y que no ha pasado de moda, se podría decir de alguna forma, porque logró encontrar ese yo tan personal propio de ese Sócrates, de ese maestro de filosofía que pues dejó múltiples enseñanzas y que hasta la fecha son importantes para reflexionar. Ahí lo dejaría yo, ¿no? Nada más así como un pequeño esbozo de lo que me mueve a pensar estas dos preguntas tuyas que realmente son muy interesantes. Gracias, Jesús Alberto. Ainhoa. Sí, yo simplemente quiero hacer un apunte que estoy de acuerdo con Jesús Alberto y con Belén sobre la autenticidad, ¿no? Hablábamos del estilo propio. Yo creo que el problema que hay, sobre todo ahora y en las nuevas generaciones que están viniendo, es que es esa falta de estilo propio, ese criterio de qué me gusta y qué no me gusta. Entonces, están tanto fijándose en el algoritmo, ¿no? En quién todo el rato ese bombardeo constante y creo que ese es el problema, ¿no? Que empezamos a hacer cosas que carecen de sentido para nosotros mismos, solo porque las hace el resto. Por ejemplo, esos gurús, ¿no? De levántate a las 5 de la mañana, que para una persona que no tenga tiempo en el día a día, pero tú a lo mejor perfectamente lo puedes hacer en otro horario, pero ¿cómo te vas a convertir en una persona de valor si haces esto? Sobre todo la importancia de darle el sentido a lo que hacemos por nosotros mismos y el problema de que veo yo ahora en las redes sociales como que ya hay una carencia muy grande de quién soy, qué me gusta y solo veo afuera y no te miras a ti mismo. Solo eso. Ujú. Gracias, Ainhoa. Vicky Toscano. Pues yo no puedo evitar pensar en que en una obra que profundizara más acerca de la moda no se limitaría a solamente la moda en el vestir, porque no va aislada.
Entonces, pensando en la modernidad, en los influencers, en los cantantes y todo lo que se ha dicho, esta moda en el vestir va ligada a una moda en la música, en el tipo de baile, en el mismo pensamiento, ¿no? En si eres woke, si no eres, si dices ciertas cosas para pertenecer o para deslindarte de un grupo, ¿no? Que al pertenecer, como ya dijimos, pues te deslindas de otro o de marcar como a cuál perteneces. Entonces, creo que se podría como complejizar un poco más y también otra reflexión es que estoy totalmente de acuerdo con Ainhoa en cuanto a que los jóvenes pueden tomar esta moda como un paquete. Entonces, no solamente visto así porque la persona que admiro o porque el grupo al que quiero pertenecer viste así, sino que también baila así, escucha esta música. Una moda es no leer, por ejemplo, un joven que lea a veces puede ser rechazado por su grupo social. Entonces, no es nada más el hacer ciertas cosas, sino el no hacer otras. Entonces, hay una complejidad enorme en esto de la moda y se podría hacer un análisis como más profundo desde el punto de vista filosófico, pero también desde el punto de vista de toda su complejidad y lo que implica. Gracias. Gracias, Vicky. Nazarena, me hiciste buscar a la novia de Justin Bieber porque no la tenía registrada. Y bueno, pues nada, simplemente para los que somos más viejos, esta es. Esto se supone que es la gran referencia. Sí, Bueno, es una gran referencia. Así que ojo como hablan de Hailey Bieber. fantástico. Bueno, venga, pues. Podemos criticar a Simmel, pero no a Hailey Bieber. Perfecto, perfecto. Adelante, Nazarena. Bien, bueno, continuando un poco más con el escrito, viene el apartado antimoda, que ya un poco alguien lo mencionó, la antimoda como una forma de estar a la moda o como una forma de seguir perpetrando, ahora lo podemos debatir, pero esta forma de seguir perpetrando la necesidad de pertenencia a un grupo que sea el grupo que no está de moda, digamos. Hay otro punto que viene a continuación de este que me interesa un poco más y que además en el grupo de WhatsApp se había armado un lindo debate, pero tiene que ver con la moda y el género, o la moda y la relación de la mujer con la moda. Simmel tiene una concepción desde la cual, bueno, esto, ¿no? Paradigma del siglo XIX, si bien ya existían los movimientos feministas y todo, o sea, no es que, no todo se justifica por la época, porque para ver algo como en la época hay que ver qué es lo que existía en ese momento, pero él va a decir que al ser la moda una forma de expresión, fundamentalmente, las mujeres somos más propensas a encontrar el gusto en la moda. Y cito textualmente, dice, esto explica tal vez el hecho de que las mujeres en general sean muy especialmente secuaces de la moda. En efecto, la debilidad de la posición social a que las mujeres han estado condenadas durante la mayor porción de la historia engendra en ellas una estricta adhesión a todo lo que es buen uso o a todo lo que es debido, a toda forma de vida generalmente aceptada y reconocida. Y otra cita rápida es, ello es que también los datos históricos nos invitan a ver en la moda el ventilador, por decirlo así, donde irrumpe el afán de la mujer por distinguirse más o menos y destacar su persona singular, ya que en otros órdenes no le es dado satisfacerlo. Para resumirlo, la moda para Simmel, la monotonía para Simmel, la monotonía en la que estamos inmersas las mujeres, nos conduce a entregarnos a la moda más fácilmente para adoptar en ellas algo de estímulo por el cambio y la mutación constante de estas. Obviamente esto me interesa que lo debatamos, a ver qué les parece, si estos dichos de Simmel son expresiones de carácter machista o responden más bien a una época o simplemente piensan que Simmel quiso expresar otra idea no necesariamente machista, sino simplemente exponer una realidad. Bueno, eso. Vicky,
Yo creo que ambas. Yo pienso que es un reflejo de la época, pero no todos los autores de esa época hablan de esa manera. De hecho, extracto que acabas de leer, Nazarena, le faltó un pedacito que es el más como para mí ultrajante, que decía que así se puede hacer que la mujer sea más sabrosa. Algo así decía. Exacto. Entonces, yo digo, no todos los autores de este siglo hacen ese tipo de comentarios, que yo también, cuando creo que fue Miguel Ángel Ocoyo que lo puso en el chat, dije, Yo lo puse, ah, y lo estoy Jorge. compartiendo ahora, lo estoy Ah, compartiendo. Porque sí, esa, ok. Yo dije exactamente ese subrayé yo y dije, ay, Dios mío, creo que sí, se le fue la mano y eso es un reflejo tanto de su época, pero también de su pensamiento, aunque pareciera querer tener un rasgo de simpatía o de compasión por la situación de la mujer, pero pudo haberlo dicho de una manera más afortunada y constantemente hace ese tipo de alusiones. Entonces yo creo que no nada más de la mujer, sino también pues como cosas de su época que no podemos juzgar fuera de su contexto, pero hay obras universales que dices, realmente sigue aplicando lo que escribió este autor hasta la fecha, ¿no? Porque no se meten a hacer unos juicios tan pues para mí desafortunados, ¿no? Entonces creo que es ambos. Gracias. sí, gracias. Yo justamente tenía preparada esta frase porque me pareció ya el culmen del machismo, eh, que se respira a lo largo del libro, pero en este caso ya llegó al límite. Y porque simplemente lo que viene a decir es la moda es un recurso para aquellos que son débiles y que no tienen una vida animada y por tanto tienen que recurrir a algo exterior para animar, para ser más sabroso, sabrosa en este caso. Me pareció espantoso este punto, se me vino abajo Simmel. A mí me pareció que a lo largo del libro él habla mucho de inferior, superior, tiene una visión, esa visión dualista, pero en el mal sentido. Eh, pero bueno, en fin, simplemente quería compartir eso. Paso la palabra porque hay muchas manos. Miguel Ángel. Evidentemente, el cine no es ajeno a su época o a su entorno social, y creo que sí, se les fue la mano, como tú dices, Jorge, porque el hecho de que la mujer se preocupe por su forma de vestir, su estética, su apariencia, no me parece un signo de debilidad, sino todo lo contrario. Me parece un signo de valentía, de elegancia, y que afortunadamente hoy día nosotros los hombres podemos ser iguales que la mujer, que nos preocupa nuestro aspecto, nuestra estética y nuestra forma de vestir, y eso no es ni machista ni feminista, sino que es una condición humana que tenemos como ser humano en general. Aquí se le pasó la mano, así estoy de acuerdo. Ujú, exacto. Coyo. Gracias. Yo quiero ser polémico en esta parte, porque creo que nos queda muy a la mano decir que es un comentario machista. Yo creo particularmente que lo que él está haciendo en este apartado es dar una visión sobre algo que sucede en su época sin él decir yo opino que esto sucede así. Creo que está de alguna forma, yo lo dije el otro día en el chat, casi denunciando una situación. Yo no entiendo el texto este como una opinión de él, sino una, una interpretación como sociólogo de la realidad que se vive en esa época. Por eso yo decía que es hasta casi feminista, porque denuncia en 1905
por qué la mujer tiene esa tendencia. Es más, hasta podríamos parafrasear esto diciendo, porque nosotros hicimos esto, obligamos a las mujeres a refugiarse en un ámbito en el que ellas tienen un acceso por ahí mucho más fluido, porque en los otros ya las hemos excluido. Digo, me parece que es un ejercicio mucho más interesante el tratar de repensar esto que abrigarnos al calor del machismo, ¿no? Pero como dije en el chat, no es mi opinión, estoy diciendo lo que yo entiendo del texto. Gracias. Gracias, Coyo. Fabio Gómez. Pues nada más mi opinión, sí coincido más con el señor Coyo, que pues sí trata de abarcar un tema más grande, por lo menos es el principio de un tema más grande que sería el de la aprensión que tiene la mujer, por lo menos, el cual me parece que toma de ejemplo para decir que hay un estilo de balance, como se dice en el dualismo de la moda, en la individualidad y la generalidad, y en este caso la mujer ha sido pues normalmente más minimizada y por lo tanto ha tenido menos de este elemento que es la individualidad. Entonces, por lo tanto, hace una reacción de intentar por lo menos salir un poquito más destacada con otros medios, como dice el señor Goyo, y pues me parece que no únicamente tiene que ser para la mujer, sino que lo utilizó como un ejemplo porque es lo que estaba sucediendo, pero para una persona que igualmente, primero que nada, tiene la tendencia hacia la moda, porque claro, puede haber cierto desapego a esta, como miles de personas, pero el que tiene la tendencia a la moda y está siendo pues un poco más ocultista, podemos decir oculto, no sé, oculto, pues va a tener esta idea de querer ser un poco más visto. Y únicamente es eso el pensamiento que tengo, no creo que en verdad haya sido un ataque hacia la mujer o algo parecido, sino un mero ejemplo. Gracias, Fabio. Alfredo. No, para mí es totalmente machista. O sea, injustificable la frase, no solo por cómo va a buscar a la mujer directamente, sino además por la lógica que hay detrás. O sea, el argumento no es de peso, ¿cachai? Como, no, es que la monotonía lleva a que busquen el cambio constante en las modas. O sea, lleva planteando una lógica bien estructurada durante todo el libro para llegar a decir que la monotonía es la que lleva a que vayamos buscando cambios constantes en la moda. O sea, no se sostiene. Ni en su lógica, ni el argumento, ni la premisa que da, no se sostiene. O sea, además de ser machista, o sea, se va en contra de todo lo que ha postulado previamente, ¿no? Como, creo que hay algo incluso misógino, ¿no? No solo machista en el autor, porque no tiene una lógica, no sigue, ni siquiera no sigue lo que plantea como la monotonía como parte fundamental para ir en búsqueda de nuevos cambios en la moda. O sea, no se sigue. Entonces, ya toda la frase está mal hecha, ¿no? Por lo tanto, sí puedo ver que hay algo más machista detrás, no solo de la época, ¿no? Como uno podría decir, no, es parte de la época. No, las va a buscar directamente, ¿no? Como a buscar algún recurso para ir a apuntarlas directamente. Entonces, creo que hay algo incluso misógino. No se sostiene el argumento de partida. Pero yo podría haber dicho como Coyo, como Fabio, ¿no? Pero no se sostiene lo que sigue de su argumento. Entonces, creo que ampliamente va a apuntarla directo. O sea, creo que no va, ¿no? ¿No? Uno puede ver los colores igual, cómo se han vestido los reyes y cómo han ido cambiando de colores, ¿no? Hay una historia a partir de los colores que usan. La aristocracia, los reyes, qué sé yo, como muy previo a esta frase. Entonces no se sostiene simplemente. Así. Gracias, Alfredo. Paco. Bueno, yo discrepo de Alfredo. Yo creo que él lo que intenta es explicar con las premisas de su ideología y de su tiempo, explicar el por qué hay un hecho concreto, que es que las mujeres siguen más la moda o tienen más interés por la moda que los varones. En ese sentido, su afirmación, eh, visto a los ojos de ahora, pues claro, puede ser censurable, pero es que no, se escribió en 1905, ¿no?
Lo que sí que me gustaría saber la opinión de Nazarena sobre ese punto en concreto. Ya no estamos hablando de 1905, sino, y ahora también, ¿por qué las mujeres tienen mayor seguimiento de la moda que los hombres? ¿Qué explicación lógica hay a eso? Ujú. Vale, estaba Orlando y luego Nazarena respondes a eso. Orlando, Sí, hola, ¿cómo están? Qué pena que me tocó quitar la cámara porque para que no te veamos. Se te fue el sonido. Bueno, se le fue el sonido. Nazarena, ahora vuelves, Orlando. Bien. Lo primero que tengo para con decir las es que a mí no me... concepciones que tenemos, no- con las ah, concepciones que tenemos en el 2025. O sea, por ejemplo, esta discusión sobre el tema del machismo. Entonces, pretendemos que una persona que escribe un texto en 1905 trabaje con las concepciones de la libertad y del avance que ha adquirido la mujer en los últimos 60 años. Ahí tenemos una discrepancia muy grande. Ujú. Se te escuchó cortado, pero bueno, creo que se entendió. Gracias, Orlando. Nazarena, estabas... Bien, no, lo que iba a decir es que a mí no me escandaliza para nada el párrafo ese. No sé si serán los anticuerpos que tengo ya de haber estudiado filosofía y notar que en toda la historia de la filosofía hay frases que esto es nada al lado de eso, pero en realidad no solamente por eso, no me escandaliza porque incluso pienso que lo que está haciendo Simmel es describir una situación. Sabemos hoy en día que la objetividad absoluta no existe y que siempre hay juicios de valor, incluso en una descripción que pueda ser a primera vista puramente empírica. Obviamente hay juicios de valor, obviamente influye la época, obviamente incluye la propia concepción de Simmel, porque ya en el 1905 había muchos movimientos feministas y pensadores que no hubieran dicho estos, seguramente, sobre todo algunas frases puntuales, pero me parece que en general el espíritu de lo que él quiere decir es hacer una descripción, alguien lo dijo, de ustedes que habló recién, de cómo es el último subterfugio, si se quiere, al cual como sociedad hemos llevado a las mujeres o nos han llevado a las mujeres para poder expresarnos de manera tranquila, porque ya nos han privado de todos los otros ámbitos. Me parece que eso es el corazón de lo que él quiere decir, eh, más allá después bueno, de algún que otro juicio de valor. ¿Por qué? Para responder a la pregunta que no me acuerdo quién hizo, Paco. ¿por qué eso es así? Paco, bueno, digo, hoy en día también todos los productos de belleza, de moda, estéticos, están principalmente dirigidos, ese consumo está principalmente dirigido y orientado hacia el consumo femenino, hacia las mujeres somos las principales consumidoras de lo estético, digamos, más allá de que hoy se ha ampliado muchísimo y demás, y que de hecho en otros momentos de la historia eran los varones los portadores de moda, por eso vemos a estos reyes que tienen esas pelucas y esos zapatos divinos, y eran los estandartes de la moda, eran los varones. Eso cambia, para dar la explicación lógica, en la modernidad, cuando se instaura la modernidad y sobre todo después de la Revolución Francesa, hay un cambio en la conformación de la familia. La familia pasa de ser una unidad productiva a ser una unidad de consumo, y las mujeres en esa nueva división social del trabajo productivo y reproductivo quedamos del lado del ámbito privado y familiar y encargadas de sostener el consumo de esa familia. Por eso las mujeres somos las principales, a quienes principalmente están apuntados el consumo en general, después desde ya hay productos en particular, pero sobre todo estos consumos que tienen que ver con lo estético, con la belleza. Bueno, tiene una explicación por ese lado, no es que lo digo yo, esto está estudiado también, y podemos encontrar una explicación por ese lado de por qué la moda pasó de ser un estandarte masculino en algún momento a ser femenino, y un poco eso encaja con esta muy somera explicación que da Simmel porque ni la profundiza, pero diciendo a las mujeres
como tienen una vida más monótona, podríamos agregar nosotros porque nos han privado de un montón de otras cosas. Entonces, bueno, le dejamos este subterfugio de la moda para que puedan expresar algo de eso de manera más o menos tranquila. Obvio, para mí toda esta explicación que él da se puede profundizar y complejizar muchísimo más, pero me parece que la intención viene por ese lado. Ujú. Gracias, Nazarena. Virginia. Bueno, yo creo que es súper machista, especialmente por lo que dice Sabroso, porque ahí ve a la mujer como un objeto sexual y aparte el libro no está dirigido a todos y a todas, sino solo a los hombres, porque si lo ve como algo sabroso y como dice, entonces es súper machista, porque es como que el libro las mujeres no lo van a leer. Gracias. Vale. ¿Sí? ¿Alguien Eh, dijo habla? Jorge, una cosita. Muchas Sí, veces esos términos en estos libros, por ejemplo, sabroso, es un problema de traducción. No traducción. es lo que quería decir directamente el autor. El libro fue escrito en alemán, entonces hay que tener cuidado también con eso. Ya, listo. Vale, habría que saber qué dijo en alemán, pero bueno. Por ahí dijo apetitoso. Y es lo No, bueno. mismo. No, no, eso lo estoy inventando yo. Delicioso, dijo Efraín. Delicioso. Ahí se le escapa el Porque machismo. no sé si Lo estás podría haber arreglando. dejado ahí. Podría haber cortado ahí el párrafo y quedábamos todos más o menos Exacto. conformes. Oye, Se le escapó Nazarena, el machismo. Nazarena, Eh, quedan 10 minutos. Te sugiero que hagas una síntesis en 10 minutos y la pregunta final. Bueno, lamentablemente nos quedó bastante del texto, pero para redondear un poco, me parece que, bueno, permanentemente dijimos, el texto plantea, si hay cosas que tenemos que sacar en limpio del texto, es esto, ya lo dijimos varias veces, la lucha de esta dualidad. El autor lo que hace es expresar esta lucha en cada uno de esos párrafos o esta dualidad en cada uno de esos párrafos y expresar también esta temporalidad. Yo creo que de este texto lo más rico para sacar, a pesar de estas cuestiones, ¿no?, de época, machistas y demás que fuimos diciendo, me parece que es un primer intento de estudiar de manera sociológica a la moda, hacer una descripción, un estudio sociológico de un ámbito que, por ser principalmente reservado a las mujeres, no tenía demasiado valor epistémico. Y retomar eso, o sea, escribir un texto sobre moda, no sobre el traje como tal, no sobre el contenido, sino sobre la forma de la moda, me parece que es un intento de capturar o darle algún valor epistemológico a un ámbito que es incluso hasta el día de hoy se considera totalmente superficial, en un sentido común, ¿no? Se considera superficial y de poca valía. Y eso yo creo que tiene que ver o está atado a este prejuicio, ¿no? Generalmente, si nos basamos en esta visión dual, podríamos establecer dos columnas en las cuales del lado femenino estarían estas expresiones, ¿no? La moda y distintas cosas que se consideran superficiales y que muchas veces son las menos estudiadas o han sido tardíamente estudiadas por la sociología, por la filosofía. Entonces me parece que el valor de este texto es, en esta época, la preocupación por entender un fenómeno desde un punto de vista social. O sea, hacer un objeto de estudio social, sociológico, un fenómeno que antes era considerado de poquísima importancia, sino nula, porque no es un ámbito principalmente masculino. Entonces, eso me parece que es importante rescatar del texto, más allá de todas las cosas que estén mal, digamos, o que nos parezcan que están mal, y poder pensar desde la óptica de Simmel en estas tensiones que hoy podemos decir que son quizás más que dos o es más complejo que una dualidad, pero que son intrínsecas a cualquier hecho social y que la moda desde ya no es algo superficial, sino que es una expresión de eso.
Y otro punto, como dije, bueno, hay un apartado donde él habla de moda y eternidad, que ya dijimos, la tragedia de la moda, de querer ser eterna, pero saberse totalmente efímera. Me parece que es un resquicio por el cual pensar una nueva temporalidad. El siglo XX inaugura una nueva temporalidad, inaugura nuevos estudios de cosas que antes estaban vedadas para la concepción del siglo XIX y esta concepción de la ilustración y también del positivismo, todos espectros de objetos de estudio que estaban totalmente vedados, y además nos puede permitir hablar, discutir de la temporalidad, que fue algo tan importante a comienzos del siglo XX, bueno, el contexto de la teoría de la relatividad y un montón de cosas, de tipos de conocimiento que ponen en debate qué es la temporalidad, que además es un tema fundamental para la filosofía. Así que para mí la importancia del libro un poco radica en esos aspectos. Eso. No sé si quieres hacer alguna Y, pregunta y final. preguntas finales, bueno, hay varias preguntas que quedaron. Hay varias preguntas, o sea, más que hacer una pregunta de las puntuales, porque quedaría por ahí un poco dislocado, ¿sí? Si pueden ver cómo el valor del texto, o qué valor les parece, digo, porque esto también que yo dije es una opinión, pueden no estar de acuerdo, pero qué valor les parece que tiene el texto. Gracias. Coyo. Sí, contestando a tu pregunta, Nazarena, creo que para mí por lo menos fue un texto muy interesante. Yo antes de este texto y de tu intervención hoy veía la moda como algo muy superficial y de lo cual no me siento parte, pero ahora entiendo que tiene como una concepción muchísimo más amplio y una repercusión en los cuerpos que no es nada superficial. Así que bueno, nada, la verdad que te agradezco por acercarme a Simmel, que no lo tenía en mi radar, y me pareció súper interesante. Gracias. Gracias. Miguel Ángel. A mí me ha gustado mucho cine porque mm, podemos estar de acuerdo con él o no estar de acuerdo en algunos puntos o en todos puntos, no importa. Pero lo importante de esta obra, como cualquier obra de cualquier otro filósofo de la historia, es que nos haga pensar, que nos haga reflexionar, que cojamos el hábito del pensamiento crítico. Y, por ejemplo, con esta obra yo he pensado la moda desde un punto de vista que antes no lo hubiera hecho. Por tanto, el valor de cine es que te haga pensar a ti, no que opine igual, sino que reflexione de su problema y te evolucione tu pensamiento y te valore a ti mismo, a partir de los demás. Eso es lo que me parece de positivo esta obra, como cualquier obra de otro filósofo. Gracias, Miguel Ángel. Fabio. Pues nada, quisiera mencionar que, claro, es una idea bastante interesante, pero creo que sí se traslada a nuestra época actual. Algunos temas en exacto, no, estos sí evolucionan. Por ejemplo, el pensar que la moda únicamente depende del, pues, el rasgo socioeconómico, pues no es del todo cierto, ya ha variado y se mencionó. Pero en sí, la mayoría de asuntos, tanto el cambio de modas tan rápido, sí se traslada más bien en cambio. El cambio de moda tan rápido se hace, me parece, por la mayoría de comunicación. O sea, hay más comunicación entre la sociedad y por lo tanto, pues es más susceptible a, pues, ver un poco más alrededor y por lo tanto a formarse más. Y eso, ese tema de lo socioeconómico es casi, me parece, lo único que sí ha cambiado, pero la idea me parece que tiene las bases bien plantadas y pues sería ver en un futuro qué es lo que le depara a la sociedad en sí. Gracias, Fabio. Vicky. Bien, pues como conclusión yo quisiera decirles que me aboqué a investigar un poquito y encontré a una autoridad de la moda que es una socióloga y antropóloga social y política argentina que se llama Susana Solkin.
Y me pareció muy interesante contrastar esta visión de Simmel con lo que dice ella. Ella dice que la muerte de la moda para ella es la muerte del autoritarismo de la moda que antes era dictada, como lo dice Simmel, para ciertas clases sociales desde un exterior y que ahora ella dice ha mutado a ser más individualista a la hora del vestir. Y dice, revistas de moda y marcas han virado hacia hacia representaciones más reales de cuerpos, etnias y razas, un giro amparado por cambios ideológicos, especialmente en las mujeres. Dice que hay una necesidad de volver a lo artesanal, a la naturaleza y a las culturas ancestrales. También dice que dentro de poco tiempo el traer algo que sea natural o que sea, como dijeron, que es recuperado de algún antepasado y todo, ese va a ser un lujo, no el haber adquirido algo a un gran precio, sino que se va como reconceptualizar esta manera de pensar acerca de la moda. Y a mí pues el ver eso y el verle el pensamiento de Simmel me ha ayudado mucho a ver cómo ha evolucionado en pocos años, porque en realidad 100 años, poco más de 100 años no son tantos, para ver esta evolución tan importante en el pensamiento y la concepción de lo que es la moda. Gracias. Muchas gracias, Vicky. Estoy muy de acuerdo, me encanta esa cita que has hecho de esta Susana Colkin. Yo pienso que en la medida que nos vayamos cargando la naturaleza, que es la gran acción que estamos haciendo como especie, pues llegará el punto en el cual justamente la valoremos tanto, la recordemos, y será la moda vintage vestirse con referencias a la naturaleza, ¿no? Porque ya no va a existir. Pero bueno, eso es una pequeña broma de mal gusto. Simplemente quiero decirte muchísimas gracias, Nazarena, porque a mí también me ha gustado mucho leer sobre un tema que nunca había leído. Y lo que sí quiero es alentarte a que escribas el Filosofía de la Moda 2025 con la novia de Justin Bieber en la portada. Tú seas la autora y seguro que es un éxito de venta brutal. Y además poniéndole imágenes, no Eso un libro de seguro. moda que sea todo texto, que es un poco bajón. Si Si escribo quieres, un libro sobre Kylie Bieber, me lleno de plata seguro. Que el bueno, pues contenido no hazlo. sé cómo va a ser, pero todo lo que tenga la cara de ella vende, así que Genial. después lo Bueno. donamos todo al club. Buenísimo. Pues no sé si quieres decir algo más, si no, muchísimas gracias. Voy a compartir un segundo la pantalla para mostraros, no sé si lo estáis viendo, la siguiente sesión de este bloque de filosofía, que va a ser Lo poshumano, el libro de Rossi Braidotti, Poshumanismo para principiantes, y vamos a dar un salto. Ahí sí que nos venimos a la actualidad a tope, ¿no, Nazarena? Em, y Y nada, ese es la siguiente sesión del bloque de filosofía, el 15 de febrero, pero el sábado que viene tenemos el bloque de novela del siglo XIX y vamos a leer a Goethe, Las afinidades electivas, un libro muy interesante que hemos comentado bastante en el WhatsApp, así que espero que podáis sumaros también. Y el siguiente sábado, esta novela de esta argentina, muy inquietante, la novela Leticia Martín, Vladimir, que transcurre en un Buenos Aires distópico, en el que ha habido un mega apagón global y la gente está volviendo como a una especie de ley de la selva. Muy interesante. Bueno, pues nada más, dejo de compartir. Muchísimas gracias, Nazarena, muchísimas gracias a todos y nos vemos el sábado que viene. Disculpen. Adiós, hasta Ah, luego. perdón, sí, sí, alguien más quiere decir algo. Fabio. No, nada más es que estaba buscando el grupo de WhatsApp y ahí en la página sale el enlace para meterse, pero cuando le pongo para unirme al grupo únicamente, pues no me deja. Así que quisiera saber si Ah, alguien me puede pasar su número o algo para que me pase el grupo, porque pues para estar un poquito más al pendiente de lo que va a ser las siguientes sesiones, ¿no? claro, claro. Pero tú estás como socio del club, porque si entras a clubdelecturas.com, Ajá. te asocias allí y ahí te sale el link para entrar al WhatsApp. Pero bueno, si no, escríbeme a mí un WhatsApp, te, te apunto el teléfono por el chat. Pues el chat es el teléfono que está también en la web y está en todos lados. A Ah, mí ya, entonces tampoco me deja, Jorge. Tampoco te deja. O No, bueno, no, no. escribidme un email mejor, que es Exacto, mejor. Ujú. info@clubdelecturas.com.
Y decidme el teléfono vuestro y yo os meto en el WhatsApp, porque si está fallando el link, no sé. Pero decidme el teléfono, mandadme un email y yo os meto. Venga, pues muchas gracias. Nos vemos el sábado que viene. Gracias, gracias Gracias. Nazarena. Adiós. Nos Gracias a vemos. todos. Gracias, Nazarena. Adiós, Hasta luego. Nazarena. Chao. ¿Está con tu hermana?